Partimos con la clase entonces. Me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy día vamos a hablar sobre las fotosíntesis y sus componentes. Recuerde que antes de comenzar con la clase debe estar en un espacio cómodo, que se sienta a gusto, donde tenga todos sus sentidos atentos a lo que estamos haciendo, a lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ojos, pestañas, cejas, nariz. No creo que sea muy necesario en todo caso, a menos que solamente para respirar. La oreja o el oído para escuchar atentamente. Su cuaderno para tomar apuntes con sus lápices correspondientes. Idealmente tiene que estar sentado en una mesa que esté cómodo, que esté cómoda, que se sienta a gusto en un lugar donde no lo vayan a distraer, ¿sí? Pida por favor que no lo distraigan para que estemos con todos los sentidos listos y listas para comenzar, ¿sí? Una botella con agua si lo desea, para oxigenar su cerebro, para mantenerse hidratado, para mantenerse despierta o despierta, ¿ya? Entonces, luego de que ya se han acomodado en todo este tiempo que yo he estado hablando, vamos a comenzar. El objetivo, lo que es fundamental para esta clase es que podamos explicar, que ustedes puedan, a partir de esa clase, explicarle a otras personas en qué consiste el proceso de fotosíntesis, qué productos son necesarios para su elaboración y qué productos libera. Bueno, aquí en el objetivo yo les comento un poco que los principales son dos: azúcar, o sea, glucosa, ¿sí? Y oxígeno. Entonces, vamos a hablar sobre dos cosas fundamentales: organismos fotosintéticos y los aportes de Jean-Baptiste van Helmont. Vamos a ver quién es él. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que por favor observásemos estas imágenes que están acá con mucha atención y veamos qué tienen en común estas imágenes. Son distintas especies, pero ¿qué tienen en común? El ave, que es carnívoro, la hormiga, ¿sí? Que se está alimentando de la glucosa de la planta, el perro, que se está comiendo su pellet correspondiente, y estas rosas, ¿sí? Esta planta. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué están haciendo todas? Todas están alimentando. Muy bien. Ahora, ¿todas se alimentan de lo mismo? ¿Y las flores? ¿Cómo se alimentan? ¿De agua? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Luz? ¿Solo agua y luz? ¿Eso es suficiente? Qué interesante, muy bien. Vamos a ver entonces sobre esos mismos ingredientes que me están diciendo ustedes que necesitan las plantas para alimentarse. Pero aquí, en general, en esta imagen, los 4 seres vivos que aparecen acá se están alimentando según lo que su cuerpo necesita. Entonces, y además de que se están alimentando, estaban obteniendo energía, ¿sí? Uno se alimenta para obtener energía. Entonces, los seres vivos se clasifican en dos categorías: los seres vivos autótrofos y los seres vivos heterótrofos. La gran mayoría de los seres vivos somos heterótrofos, es decir, nos alimentamos de otros seres vivos, ¿sí? Que no son lo mismo que nosotros. Yo no me alimento de un humano, ¿sí? Yo no voy a un humano y lo cocino. No, eso sería canibalismo. Los leones, por ejemplo, se alimentan de otros seres vivos, como la cebra, los bueyes, etc. Nosotros los humanos nos alimentamos de plantas y de otros organismos como animales, ¿sí? Hay personas que no consumen animales, que solo consumen alimentos derivados de los vegetales, ¿sí? Entonces se llaman vegetarianos. Y hay
otras personas que sí consumen derivados de los animales, que consumen carne, pollo, pescado, etc. Por otro lado, tenemos a los organismos autótrofos, como el árbol que aparece acá. El árbol es un organismo autótrofo, es decir, que produce su propio alimento, ¿sí? Genera su propio alimento. ¿A través de qué proceso? Muy bien, del proceso llamado fotosíntesis. Entonces, todos los organismos fotosintéticos son las plantas, ¿sí? Todas las plantas son organismos fotosintéticos. Yo aquí tengo una muestra de una hoja de albahaca, ¿sí? La hoja de la albahaca es puntiaguda, ¿sí? Curva, redonda y puntiaguda, ¿sí? Son más grandes por lo general las hojas de la albahaca, un poquitito más grande que esto, ¿sí? Si yo la mido, por ejemplo, voy a medirla, tiene 7 centímetros, llegan hasta los 10 centímetros de largo. Entonces, las plantas, en sus raíces, ¿recuerdan las partes de la planta? Por lo general, las plantas sin flor es raíz, son las que están en la superficie de la tierra, por debajo de la tierra, ¿sí? Las raíces. Luego tenemos el tallo o tubos leñosos, también llamados xilemas, en una planta. Tenemos las hojas, ¿sí? Y eso sería una planta sin flor. La planta con flor es lo mismo, solo que con la flor, que es su organismo de reproducción. Entonces, vamos a hablar de las raíces. ¿Sí? Tenemos la planta, las raíces. Las raíces, por lo general, son líneas como hilos finos, ¿sí? Cuando son plantas de este tipo, como arbustos. Por lo general, de ese tipo, cuando son plantas de arbustos, son hilos finos, delgados. Suelen tener un color blanco por el tema de la absorción de los nutrientes. Y, como les acabo de decir, las raíces sirven para muy bien absorber los nutrientes del suelo, las sales, los minerales del suelo y además absorber el agua de la tierra. Entonces, las raíces absorben todo esto y lo llevan a los tallos. Tenemos entonces el tallo, vamos a verlo. Llega por el tallo, también llamado tubos leñosos o xilemas, ¿sí? Llega por el tallo y el tallo envía todo lo que es el agua y las sales minerales a la hoja. Y la hoja, además de llevar el agua y las sales minerales, absorbe la luz y con la luz del sol en un organismo llamado clorofila, que se encuentra en los estomas, que si yo, por ejemplo, tengo una hoja, la doy vuelta, en la parte trasera de la hoja, tomo una lupa, no sé si se va a poder ver, igual les pongo una imagen de esto en la siguiente presentación. Vamos a ver pequeños orificios, ¿sí? Estos orificios se llaman estomas, y dentro de los estomas, por donde se absorbe la luz, está la clorofila. La clorofila es la encargada de reunir todos estos ingredientes, la luz, el agua, los minerales, y transformar todo esto en algo llamado savia elaborada, ¿sí? Lo que es el agua, la luz y las sales minerales se llaman savia bruta. Savia bruta llega a la clorofila lo transforma y lo que se obtiene es la savia elaborada. Ahora, la planta, además de agua, luz, y minerales, además también necesita dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es el gas que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, expulsamos. Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno, respiramos y lo que botamos, ese es dióxido de carbono. Ese es un gas que necesitan las plantas para vivir. Entonces, por ejemplo, la luz la encontramos por lo general las plantas se alimentan de luz del sol, ¿sí? También es muy poco lo que ocupan la luz de la luna porque es muy
no es tan intensa. En cambio, la luz del sol es más potente, genera calor. Entonces las plantas se alimentan de la luz del sol. Y también dióxido de carbono. Sigamos un poco más. Miren, aquí por ejemplo está lo que les comentaba. Tengo esta misma hoja. Con esta lupa yo la acerco y puedo observar pequeños orificios. Esos pequeños orificios son los estomas, ¿sí? Donde voy a encontrar los cloroplastos. Entonces, las plantas necesitan luz, agua, sales minerales y dióxido de carbono para producir la fotosíntesis. Y de la fotosíntesis, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Sí? En esta savia elaborada, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene glucosa como azúcar, ¿sí? No es el azúcar que encontramos en nuestra cocina, sino que es otro tipo de componente dulce, ¿sí? Llamado glucosa. Entonces se obtiene glucosa y además se obtiene oxígeno. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que puede afectar la fotosíntesis? Tenemos, por ejemplo, la temperatura. Hay ciertos tipos de plantas que pueden tolerar elevadas temperaturas y otros que no pueden tolerar elevadas temperaturas. Por ejemplo, tenemos las palmeras que podemos encontrar por lo general en Centroamérica o en zonas más cálidas o más templadas. Las palmeras son un tipo de planta que pueden tolerar altas temperaturas y que a partir de ello generan su propia fotosíntesis. ¿Sí? Las palmeras por lo general en climas tropicales pueden aguantar entre 6 a 58 grados Celsius y como término medio ideal son 39-40 grados Celsius. Imagínense, nosotros con 37-38 ya estamos así como hace mucho calor. Ya, las palmeras están en su temperatura ideal. ¿Qué otro factor afecta a la fotosíntesis? La luz. Si por ejemplo hay plantas que tienen poca presencia de luz y requieren de mucha luz para crecer, se nos van a morir o las hojas por lo general se empiezan a desteñir, cambian de color. Si yo le quito un poco la luz, ¿qué tipo de color tomará? ¿Tomará un color azul? ¿Tomará un color amarillo? ¿Verde oscuro? ¿Verde claro? Por lo general cuando no hay presencia de luz, ¿qué tipo de color toman las hojas de una planta o de un árbol? Muy bien. Toman un color más amarillo, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, que en esta como transición de las estaciones del año, las hojas van cambiando de color y también se caen. Porque como el sol no está tan cerca de ese hemisferio, ¿sí? Por ejemplo, nuestro otoño es en mediados de marzo, abril, mayo, ¿sí? Es como nuestro otoño. En este tiempo las hojas empiezan a cambiar de color, se empiezan a caer por un tema de que el sol ya no está tan cerca de nuestro país, de nuestro hemisferio planetario. Y es por eso que también cambia de color, porque no hay una luz directa. Entonces el proceso de fotosíntesis no es que sea más lento, sino que se da de una forma distinta. Entonces, acá tenemos un pequeño esquema químico, ¿sí? Esta es una representación química de lo que es la fotosíntesis. Lo que vimos cuando vemos de esta forma es una representación física. Aquí con las letras y los números es una representación química. 6CO2 significa, es la representación química del dióxido de carbono. Y el 6H2O es una representación química de lo que es el agua. Una molécula de H2O es un oxígeno y un hidrógeno aquí, otro hidrógeno aquí y están tomados de la mano. Entonces imaginen que yo soy un oxígeno, tengo mi mano derecha con una molécula de hidrógeno y mi mano izquierda con otra molécula de hidrógeno. Y juntos somos el agua. ¿Sí? Acá es lo mismo. 6 representaciones de esto, de agua, y 6 de dióxido de carbono. Entran a la planta, generan este proceso de elaboración y la planta libera glucosa, 6C6H12O6 y oxígeno, O2. ¿Sí?
6O2. El número grande, por ejemplo, al principio de esta representación, 6, significa que son 6 moléculas de dióxido de carbono. El número pequeño es la cantidad de pequeñas moléculas que están dentro de una misma molécula, ¿sí? Entonces, luego de ver esta representación química, porque si usted busca, por ejemplo, más información sobre la fotosíntesis y le aparece esto, recuerde que cada una de estas composiciones representa lo que aparece el nombre abajo, ¿sí? Para que vea que la fotosíntesis no solo se va a representar por dibujos, sino que también por esquemas moleculares. Entonces, aquí tenemos el proceso de la fotosíntesis de una forma más interna, como visto con una lupa. Acá tengo una hoja, ¿sí? La hoja tiene partes que, como yo les había comentado, los orificios que tiene se llaman estomas. Dentro de los estomas podemos encontrar el cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto son conjuntos como de discos, vamos a entenderlo de esa forma, que son los que favorecen en la producción de la fotosíntesis, son los principales agentes elaboradores del proceso. Entonces, ingresa la savia bruta, es decir, el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono y al tallo, a la hoja. La hoja además absorbe la luz del sol. Todo esto llega al estoma, es decir, estos orificios. Dentro del estoma está el cloroplasto. Dentro del cloroplasto, con un líquido que se llama clorofila en la planta, la clorofila ayuda a esta elaboración de savia bruta y lo transforma en savia elaborada, ¿sí? Y esta savia elaborada viaja por el mismo proceso por la hoja, como devolviéndose, y es lo que genera la glucosa y la liberación de oxígeno, ¿sí? El O2. Entonces, la planta solo produce la fotosíntesis durante el día, ¿sí? Porque necesita la luz del sol. Durante la noche, la planta sigue respirando, pero en vez de absorber dióxido de carbono, la planta absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿sí? Porque como no hay presencia del sol, cambia su proceso como de respiración y de alimentación inverso. Por eso es que se dice que no hay que tener plantas en las habitaciones y dormir en esa habitación, porque nosotros necesitamos oxígeno para respirar. Las plantas también durante la noche, entonces se nos va a acabar el oxígeno, ¿ya? Una planta chiquita sí puede ser, pero no un gran arbusto, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis solo se produce en el día. En la noche la planta sigue trabajando, pero cambia, ¿sí? Entonces, vamos a entender cómo este proceso como un equilibrio, ¿sí? Porque el dióxido de carbono es producido por nosotros, se lo entregamos a la planta y la planta lo que hace es transformar estos como ingredientes de los que habíamos hablado y nos entrega a nosotros dióxido de carbono, ¿sí? Es un equilibrio en el que nosotros le entregamos algo a la planta y la planta nos entrega algo a nosotros. Nosotros, no solo humanos, sino que en general a los seres vivos, ¿sí? El perro también libera dióxido de carbono, entonces genera como este equilibrio entre que entrega un gas y la planta libera otro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre Jean-Baptiste Van Helmont. Él era un científico donde hace más o menos 400 años jamás habría pensado que las plantas generaban su propio alimento. Entonces empezó a elaborar como hipótesis, es decir, pequeñas predicciones sobre por qué ocurrían ciertas cosas. Entonces, acá tenemos al científico, nació en 1577, en el siglo XVI, empezó a experimentar con una planta, ¿sí? Tomó una planta, la puso en una maceta y empezó a regar con agua de la lluvia. Porque se creía que por los nutrientes podía la planta en realidad crecer a causa solamente del agua. Entonces, observó el proceso que iba viendo la planta, cómo iba creciendo y además le iba sacando las hojas secas, ¿sí? Cuando se le caía. Luego de un tiempo,
aproximadamente unos 5 años, sacó esta planta del macetero y la midió con la de un sauce. Tomó la tierra, esperó que se secara y la midió. Y observó que la masa del sauce, es decir, de la planta que había crecido, era igual a la de la tierra del macetero. Entonces, para él, como sus conclusiones, luego de toda esta observación, fue que la planta solamente se alimentaba de agua. ¿Sí? Para él no había otro ingrediente que la planta necesitara. Claramente este experimento quedó ahí nomás, pero lo importante de este sujeto es que fue el primero en investigar sobre cómo se alimentan las plantas, ¿sí? ¿Qué requieren las plantas para vivir? Gracias a él es que luego, posteriormente, se incorporaron nuevas investigaciones. Entonces, ahora vamos a juntarlo todo. Todo lo que hablamos lo vamos a juntar ahora en una pequeña imagen de esquema. Tenemos un árbol. Al árbol ingresa dióxido de carbono, CO2, la luz, representada por el sol, luz y calor del sol, agua y sales minerales a través de las raíces de la planta. Agua, sales minerales, dióxido de carbono, la luz, llegan al cloroplasto. El cloroplasto con la clorofila transforma todo esto, toda la savia bruta, ¿sí? Todo el luz, dióxido de carbono, todo eso, lo transforma en savia elaborada y la planta libera oxígeno y glucosa. ¿Sí? Ingresan 4 ingredientes, salen 2. Sales minerales, agua, luz y dióxido de carbono. Sale oxígeno y glucosa. Entonces, hemos terminado por la clase de hoy. ¿Qué hemos visto en la unidad? Hemos hablado sobre las capas de la tierra, la flora y la fauna que tiene. Hablamos sobre la erosión del suelo, ¿sí? Cómo va variando nuestro suelo a partir de ciertas intervenciones que el ser humano va haciendo y a partir de las características del suelo según agua, luz, etc. Ahora hablamos de la fotosíntesis, los componentes que necesita la fotosíntesis, es decir, los componentes que necesita la planta para producir su propio alimento. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre cadenas y redes alimenticias, ¿sí? ¿En qué parte de la cadena entra, por ejemplo, la planta? ¿Será lo primero? ¿Será lo último? ¿Será lo del medio? Voy a dejar esa pregunta que vamos a resolver en la siguiente clase. Espero que esté muy bien. Adiós.